La lección de hoy día, siguiendo con nuestro temario de coenzimas, es el ácido tetrahidrofólico, la coenzima que proviene de la vitamina B9 o ácido fólico. Y después estudiamos a la coenzima B12 que proviene de la vitamina B12. Este cuadro ya es conocido por ustedes porque realizamos la clasificación de enzimas y las enzimas trabajan con coenzimas. En esta oportunidad hablamos de coenzimas que transportan un carbono, el ácido tetrahidrofólico. También hablaremos un poco de la adenosilmetionina o metionina activa o metiloactivo. Y existen dos coenzimas que trabajan juntas, es el ácido tetrahidrofólico con la coenzima B12. Veamos. El ácido tetrahidrofólico. Este anillo, vemos, se llama anillo de pteridina. Y se une al paraamino benzoico. También pueden decir paramino benzoato. Y se une a esta molécula que es el ácido glutámico. En la dieta se come de esta manera y el ácido glutámico a nivel gamma tenemos una serie de ácidos glutámicos que se unen de esta manera y generalmente son 7. Para no escribir todo aquello, entonces podemos decir que en la dieta n igual 7. ¿En qué clase de alimentos se come el ácido fólico como vitamina? La primera vez que se ha descrito ha sido en la espinaca. Pero después se encuentra en toda clase de hojas verdes. En el caso nuestro diríamos hojas verdes comestibles. Pueden hablar de acelga, pueden hablar de apio, pueden hablar de lechuga, que son vegetales verdes que nosotros comemos. Pero existe en toda clase de plantas. Pueden hablar de pino, pueden hablar de eucalipto, pueden hablar de hojas de rosas, etcétera, etcétera. Porque el ácido fólico es importante en las plantas en los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas. Muy importante porque influye en el DNA, en la síntesis del DNA, síntesis del RNA, o sea, del material genético. Lo mismo sucede con nosotros. Entonces, todo esto que hemos hablado significará para nosotros dieta. Decimos entonces plantas, hojas verdes. Muy bien.
Cuando ingresa al organismo, ya sabemos que va a entrar a un ambiente ácido como es el estómago. Después va a pasar al intestino. Pero algo importante ocurre en el estómago. Decimos aquí que tenemos muchísimos ácidos glutámicos. ¿Sí? Es un polipéptido. La pepsina se encarga de hidrolizar a todos los ácidos glutámicos y la fórmula finalmente queda de esta manera. Muy bien, eliminados estos ácidos glutámicos, ahora la vitamina está lista para su absorción en el intestino. En el intestino existen receptores específicos. Las células intestinales tienen que sintetizar receptores de membrana. Cuando se capta el ácido fólico, entonces se absorbe. Luego la próxima estación, sangre, circulación enterohepática, el hígado y después se distribuye a todo el organismo. Ahora estamos hablando de la vitamina, pero ¿qué es lo que sucede cuando se debe transformar en el ácido tetrahidrofólico, la coenzima, que es la parte activa? Lo que sucede es algo interesante. Aquí trabaja una enzima que es la folato reductasa. Esta enzima es importante porque lo que va a hacer es utilizar, mire, NADP. Podemos hacer de este modo o, como vimos en otras lecciones, también de este modo. El famoso transportador de hidrógenos que hemos hablado, nicotinamina adenil dinucleótido, y este tiene además un fosfato, pero la función es bastante parecida porque le va a entregar aquí 4 hidrógenos y podemos hablar de esta manera. Cuando ha entregado los 4 hidrógenos, entonces queda como NADP oxidado. Este será reducido, de ahí el nombre de folato reductasa reducida. ¿Dónde va a colocar a los hidrógenos? Miren, aquí pensemos de la siguiente manera. Este carbono va a tener su hidrógeno. Carbono 1, 2, 3, 4, 3 aquí y 3 aquí está perfecto. Cuando dice que va a unir a 4 hidrógenos, tenemos ahí 1, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3 y aquí el cuarto. Se llama ácido tetrahidrofólico y esta parte va a cambiar porque vamos a tener una molécula de esta característica. 1, 2, 3, 4, así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc. Entonces, esto es lo que se denomina el ácido tetrahidrofólico. Y de aquí en adelante decimos coenzima, lo que vemos allí, F de ácido fólico, y se destaca la cantidad de los hidrógenos. Muy bien, ¿cómo funciona todo esto? Veamos. Voy a borrar parte de la fórmula. De esta manera. Muy bien. Ahora, la función importante del ácido fólico es el transporte de un carbono. ¿Ese carbono cuál es? Ese carbono es el grupo metílico.
Pero es interesante porque no solamente transporta así como ácido, como grupo metílico, sino un carbono también puede ser ahí un aldehído. Ese es el ácido fórmico. Puede ser que transporte un grupo meténico, que se representa de la siguiente manera. Resulta que el lugar de mejor actividad comienza con este nitrógeno. Entonces tendríamos nosotros aquí un transporte de un grupo metílico. Decimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 5, nitrógeno 5 y nitrógeno 10 son los más activos. Y como son muy activos, entonces comparten los electrones con el grupo metílico. De esa manera puede ser que el grupo metílico ahora va a compartirse de esta manera. Esto se llama metilén tetrahidrofólico. Los electrones son muy activos. Siempre piensen que todas estas fórmulas que estamos haciendo no son fijas y que se comportan de este modo. Siempre tendrán que pensar que cada una de estas ligaduras tiene siempre dos electrones porque son uniones covalentes. Entonces hay un intercambio electrónico muy activo. Esto se llama la resonancia magnética. Se llaman también híbridos de resonancia. De tal suerte que a veces podemos tener así, y ahora se llama metilén tetrahidrofólico. Si hablamos solamente del transporte del grupo aldehído, como estamos viendo ahí, o que es el ácido fórmico, entonces esto va a transportarse de esta manera. Entonces, una molécula muy versátil, una molécula muy importante. ¿Importante para qué? Importante, veremos, en el transporte de grupos metílicos. ¿Cuál es la importancia a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos? Conocemos nosotros que el DNA tiene dos hebras y aquí tenemos en el DNA bases muy importantes como citosina, guanina, que se enfrentan entre ellos, así, con dos. Podemos tener timina, adenina, citosina, guanina, guanina, citosina. Entonces, en el DNA tenemos esta estructura. Algo muy importante. Para sintetizar el DNA, tenemos la metilación de las bases purínicas y pirimidínicas. ¿Cuál es la base importante que distingue al DNA? La timina. Entonces, en la timina, nosotros vamos a encontrar en esta base que se introduce, es el resto de la molécula, este grupo metílico. Es una metiltransferasa que es lo que le va a entregar lo que estudiamos como el ácido tetrahidrofólico. Esta parte es tremendamente importante. Luego tenemos la participación del tetrahidrofólico en la síntesis de las purinas. Las purinas las vamos a representar
de esta manera. En la síntesis de las purinas, lo más importante es la relación que tiene en esta parte donde trabaja ahora el tetrahidrofólico, donde le coloca esta clase de grupo ahora como el aldehído, y va a terminar con la síntesis de esta parte de la molécula. Y luego aquí va a terminar con la síntesis del anillo de purina. Esto que les digo es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque el ácido fólico participa en esta síntesis. Ya se puede imaginar lo delicado que es. Esto podemos decir también nutrigenómica. Si comemos todo esto, vamos a tener un excelente DNA. Ya saben ustedes, vamos a tener lecciones de biología molecular donde los genes, pedazos del DNA, tienen que ser perfectos para regular la actividad de todo nuestro organismo. Este es el secreto, este es el corazón de todas nuestras células. Bien, ¿qué puede ocurrir si esto se sintetiza mal? Si se sintetiza mal, por falta de esto, ya no tenemos a la timina. Este es el uracilo. Entonces, el uracilo no es parte del DNA. Y el DNA tiene que saber defenderse de estas partes equivocadas. Entonces, no tenemos timina o tenemos muy poco y los defectos son a nivel del DNA. Luego, las bases purínicas. Las bases purínicas pueden ser la adenina o la guanina. En este caso tengo la guanina. Si falla una de estas moléculas en su síntesis, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser un defecto genético, un problema gravísimo porque los organismos van a tener demasiadas dificultades para desarrollarse bien. Por eso es que es muy importante consumir una cantidad determinada de ácido fólico, sin exagerar, que es lo más importante. En el caso de ustedes, de personas adultas, hombres y mujeres, deberían consumir 400 microgramos por día. ¿Sí? Es la cantidad para mantener buena salud del DNA. Ahora, pueden imaginarse, ¿qué sucede en caso de embarazo? En caso de embarazo tienen que comer más ácido fólico. ¿Por qué? Porque están creando un nuevo ser, y no solamente un nuevo ser, que tiene que tener más células y por lo tanto más DNA. Entonces, las mujeres embarazadas tienen que cuidarse mucho desde el momento en que ya saben que están embarazadas y van a consumir 800 microgramos por día. Van a tener que doblar esa cantidad si quieren tener un buen hijo bien nutrido. Luego, en épocas de lactación, en la leche es el único alimento que toma el recién nacido. Y el recién nacido también tiene que hacer células, tiene que hacer DNA. Entonces, para que su niño sea, así como ustedes, inteligentes, estudiantes de medicina, estudiantes de nutrición, entonces tendrán que aumentar también a una cantidad similar a 800. ¿Cuál sería su conclusión en caso de los defectos del DNA cuando les falta el ácido fólico? ¿Podrán estudiar medicina? No. ¿Podrán ser inteligentes? No. ¿Podrán tener buena musculatura? No. ¿Podrán crecer bien? No. Entonces, la respuesta la tenemos a nivel de los genes.
Cuando los genes se van a alterar, entonces vamos a tener demasiados problemas. Estoy hablando de que todo el DNA de los cromosomas se van a afectar. Ahí van a aparecer cosas tremendamente raras. Ahí pueden tener y preguntarse, ¿qué pasa si se enferma el cromosoma 2, el 4, el 9, el 12, por no consumir ácido fólico ya desde el embarazo? Entonces aquí la responsabilidad de tener un buen embarazo para tener un buen niño o niña tiene que ser responsabilidad de la madre. Claro que aquí el tema es familiar, pero vamos a dar responsabilidad a la madre. La madre se embaraza y entonces lo primero que tiene que hacer es consumir el ácido fólico. Consulte con el médico y un buen médico le va a decir, coma 800 microgramos de ácido fólico. Entonces, la madre que tiene ácido fólico va a sintetizar células de la placenta. ¿Quieren tener buena placenta? Consuma ácido fólico. ¿Quieren tener un buen niño? Consuma ácido fólico para no alterar a sus cromosomas. Hace un momento hablé de que era muy importante la folato reductasa, esta enzima. ¿Cómo es que se regula esta folato reductasa, que es muy importante? Aquí tenemos la enzima con esta característica tridimensional y esta enzima va a tener dos uniones muy importantes, una para el folato y otra para el NAD, miren, para el NAD y otro para el folato. Ya tienen que acordarse que hemos escrito las enzimas de esta manera y aquí tiene que tener el ácido tetrahidrofólico y luego tenemos el NAD, en este caso el NAD fosfato, con sus dos hidrógenos para reducir al ácido fólico. Bien, entonces miren, ¿dónde se va a afectar la falta del ácido fólico? La respuesta es en todos los cromosomas, pero hay uno en especial respecto a la reductasa, y la reductasa se va a afectar en el brazo corto del cromosoma número 1. En otras especies se afecta esta reductasa porque se sintetiza por orden del DNA en el brazo corto del cromosoma 5. Entonces todo aquello lo tienen de este modo. Esta enzima, la reductasa, tiene 656 aminoácidos. Y ahora algo importante, no todos somos iguales, porque nuestros genes nos dan características diferentes a cada organismo. Eso se llama polimorfismos. Entonces se han descrito muchos polimorfismos en las personas. No todas las personas tienen la misma actividad enzimática. Por eso es de que no todas las personas van a tener metabolismos iguales. Vamos a ser siempre diferentes. Y eso se puede ver normalmente en todo tipo de poblaciones. Voy a tocar un solo tema, anemia. El problema de tener aquí polimorfismos, alteraciones de velocidad de acción enzimática, unos van a resultar con problemas de ligeras anemias. Y se llama anemia megaloblástica porque los glóbulos rojos son grandes. Luego tenemos que pensar en los problemas que se van a producir. Si se producen alteraciones en cromosomas que tienen que gobernar la masa muscular y tienen ácido fólico disminuido o tetrahidrofólico disminuido, entonces son personas que van a tener menor musculatura. Y eso pueden ver ustedes en sus cursos. Hay alumnos que tienen buena musculatura y otros que tienen musculaturas más delgadas. En las damas también hay musculosas y hay aquellas que tienen músculos muy delgaditos. Entonces, miren, eso tiene que ver con el cromosoma 1 y la velocidad de actividad enzimática.
¿Cuánto debemos comer? Entonces ya les he puesto aquí. Los niños. ¿Cuál va a ser la fuente de ácido fólico de los niños? Es la leche. No hay forma de equivocarse, porque a los niños cuando nacen no le van a dar ensaladas, no les van a dar verduras, ni acelgas, ni espinacas. Entonces, leche. Entonces, la madre tiene que tener buen consumo de el ácido fólico para entregar a sus niños buena cantidad de ácido fólico. Aquí está en miligramos por día y es lo que equivale a 500 microgramos. A medida que va creciendo, disminuye, tiene que poner muchas células y en el caso de 10 a 75, 400 microgramos. Ya dije, el embarazo, 800 microgramos, 80 miligramos, y en caso de lactación aumentar un poco más y asegurarse de que este niño realmente esté consumiendo buena cantidad de ácido fólico. Muy bien. El tema del ácido fólico no solamente es un tema de nutrición por falta de su consumo, es un problema de diferentes lugares. Les hablé de receptores a nivel del intestino. Entonces los problemas van a ser relacionados con alteraciones intestinales, alteración de receptores y no hay absorción de ácido fólico, ya es un problema. Otro es un problema de uso del ácido fólico, donde encontrarán también receptores en el hígado. Si los receptores están mal, aunque tengan ácido fólico, no va a funcionar. Entonces van a tener problemas. Si es en la médula ósea igual. Si no tienen ácido fólico, no tienen los receptores, entonces siempre van a tener problemas de anemia. Si es en cerebro, la misma historia. Si es en corazón, problemas cardíacos. Porque creen que cuando la madre se alimenta mal, este es un mensaje importante de ustedes como médico a las madres, ¿no? Que necesitan tener un buen hijo que puede estudiar medicina, pero si no, nunca va a poder lograr aquello. Decimos ahora el suministro deficiente que puede ser la dieta, que ya lo hemos estudiado. Es fácil darse cuenta clínicamente el tema de la anemia. Las personas van a ser pálidas. Y donde más van a encontrar esta clase de problemas es cuando tengan pacientes, mujeres, en el momento de la menstruación. Entonces, al perder sangre, tienen que reponer inmediatamente sus glóbulos rojos. Pero si no se reponen los glóbulos rojos en ese momento, entonces la anemia es más manifiesta. Y eso que estoy hablando de un problema muy suavito, que podemos decir leve. Pero a medida en que las condiciones son malas y no consumen los vegetales verdes, entonces van a tener ya problemas medianos. Ya cuando son graves, definitivamente la anemia es muy manifiesta. Miren, aquí tienen varios problemas de este tipo. Gente con alcoholismo, gente que tiene problemas intestinales, que se clasifican con alteraciones de la absorción, y ahí tienen una serie de enfermedades. Uso de algunos medicamentos que alteran la absorción intestinal. Todos ellos van a estar con síntomas de mala absorción. En fin, estos ya son problemas médicos cada vez más profundos. Y cuando hablamos de la utilización, hablo de los receptores o malos receptores de las células, y entonces tenemos aquí, cuando tienen epilepsias, el uso de anticonvulsivantes van a conducir a una competencia de esos anticonvulsivantes con el ácido fólico, igual que estos antagonistas. Entonces, ácido fólico que no funciona y problemas congénitos que ya os he mencionado en los cromosomas, disminución o alteraciones de la transferasa, de la dihidrofolato reductasa o problemas adquiridos también. Luego tenemos problemas de demanda. Ya hemos visto que el embarazo es importante para la placenta y el nuevo ser. Peor será si va a tener gemelos o mellizos o trillizos. La demanda va a ser mayor. Ese es tema del médico cuando detecta este tipo de problemas. Aumento de actividad metabólica en el hipertiroidismo, por ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos relacionados
con el aumento de metabolismo. Entonces, aquí, en este cariotipo, vamos a ver las alteraciones que van a producir cualquiera de estos cromosomas. Pero algo interesante, cuando ustedes ya sospechan clínicamente que una persona está con anemia, pueden darle ácido fólico y no reacciona la paciente, no se cura la paciente, tiene que pensar en la diapositiva anterior. Pero algo importante, ustedes van a usar el laboratorio, piden resultados del laboratorio y un buen bioquímico que hace un buen análisis, lo primero que les va a decir, doctor, mire, aquí tiene sus neutrófilos con los núcleos alterados. Lo más frecuente es encontrar aquí los núcleos que tengan así un tipo de unión de esa manera. Pero encuentran que el resultado del laboratorio les dice, mire, neutrófilos con núcleos hipersegmentados. Eso ya les da la idea de que están con problemas del ácido fólico. Entonces su diagnóstico cada vez va mejorando. Y cuando dije anemia megaloblástica, significa los blastos que salen a la sangre de la médula ósea, pero grandes. Entonces el buen bioquímico les va a reportar de que este análisis de sangre tiene las dos características, alteraciones nucleares y alteraciones a este nivel. Así como les hablo de que la deficiencia del ácido fólico es una deficiencia muy importante, existen muchos tóxicos en el ambiente que si logran ingresar hasta el núcleo, van a alterar el núcleo. En esta última temporada, en el tema que hablamos de la pandemia, mucha gente está absolutamente insegura y no sabe lo que va a utilizar para tratarse el tema del coronavirus. Me lo han preguntado. Quiero decirle que el organismo es experto en eliminar los radicales libres, compuestos oxidativos, peroxidativos, que alteran el DNA. La noticia buena es de que el dióxido de cloro no va a ingresar a las células, a la sangre, porque ya en el estómago es un gas que con el ácido clorhídrico se va a eliminar. Por lo tanto, no le va a servir para nada. Pero, ojo, si logra entrar a las células, si logra entrar a los cromosomas, ahí tenemos, miren, alteraciones en todos los cromosomas. Ahí tenemos, entonces, el dióxido de cloro altamente oxidante. No podemos permitirlos biológicamente oxidar el DNA, porque entonces el DNA se va a destrozar y van a ocurrir demasiados problemas. De acuerdo a esto, a los que toman, yo les recomiendo, si ingresara aquí, les recomiendo que no se embaracen, porque van a tener problemas de alteraciones del DNA, que los voy a explicar después. Y no solamente es el tema del dióxido de cloro, sino todos los compuestos oxidantes. Tenemos óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, que van a alterar todo esto. Tenemos monóxido de carbono y de nitrógeno, y también tenemos el dióxido de nitrógeno. Se eliminan con los humos negros de los motores viejos de los autos. Entonces el DNA está altamente susceptible a cualquier clase de oxidantes. Vamos a tener una clase específica de lo que son los radicales libres. Ahora solamente una ligera aplicación. ¿Cuál va a ser el resultado ahora de la falta de ácido fólico? Y si a eso se suman los oxidantes, los resultados van a ser catastróficos.
Y para explicarse algo más, lo único que tienen que hacer es empezar a repasar las lecciones de la química inorgánica de su colegio. Y ustedes se acuerdan de aquello que se clasificaba como, digamos, ácido cloroso, es muy bajito, va subiendo a cloroso, ico y alperico. ¿Sí? Entonces eso lo hacían de memoria. Ahora tienen que aplicar en medicina. Eso ha cambiado. Ha cambiado el hipocloroso a ito, ato, cuando son ico. Entonces tienen que repasar aquello para tener los fundamentos importantes para saber explicar cuál es el efecto de los oxidantes. Y ahí tenemos a un hombre muy importante, el Linus Pauling. Linus Pauling es muy importante porque es un químico que ha tenido 3 premios Nobel, 2 premios Nobel por haber descubierto para nosotros las propiedades híbridas que tiene el cloro con el oxígeno. Miren, son moléculas tremendamente activas. Se llaman híbridos de resonancia. Y es muy simple. En nuestra clasificación, aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos este compuesto, el hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio, ¿sí?, es lo que se conoce con el nombre de lavandina. Otros le llaman simplemente cloro, ¿sí? Y en otros lugares del mundo le ponen los nombres que quieran, pero es el hipoclorito de sodio. Luego, lo que me han preguntado, ¿qué es el clorito de sodio? De acuerdo a lo que van a estudiar, ahí tenemos el hipoclorito de sodio, el clorito de sodio. Y mucho han escuchado ustedes, el clorito de sodio no es lavandina. O pueden decir al revés, la lavandina no es clorito de sodio. ¿Sí? Pero si estudian más, van a encontrar que todos estos componentes son altamente oxidantes. Sea este o este otro, es la misma historia. Son oxidantes y van a ser utilizados los dos, justo para matar bacterias, matar virus, matar todo lo que quieran, no solamente coronavirus, todos los virus, todas las bacterias, todos los parásitos, y de ahí no se salvan las células humanas. Entonces, miren, esto se va a oxidar, los dos. No hay forma de perderse. Ustedes como médicos tienen que estar muy bien preparados para asesorar a cualquier tipo de organizaciones. Y solamente con este cuadro, más poderes oxidativos con otras propiedades. Miren, el mismo, ahora este otro componente, el clorato sódico. Otro, más oxidado todavía, el perclorato sódico. Todos estos son dañinos para el organismo. Por eso es que nosotros nos defendemos ya desde el estómago para eliminar todo esto que está ingresando al estómago. Entonces queda pendiente la promesa que les estoy haciendo para futuras clases. La misma historia vamos a tener si utilizamos sulfatos. Los sulfatos los cloratos, igualito. Pueden ser clorato de potasio, clorito de potasio, y van a tener actividades bastante iguales, con algunas diferencias y aplicaciones. Todos los compuestos oxidantes que nosotros tenemos en el organismo cuando comemos esto con las plantas, entonces tenemos una gran defensa en el estómago. Entonces este es el hombre más importante por haber estudiado esta clase de enlaces químicos. Ahora, no es que yo me ponga en contra de aquellos que no son médicos o médicos mal preparados que están hablando de esta manera. Ustedes tienen que tener la personalidad suficiente para decir todo esto que ya tienen ahora grabado en sus celulares, en sus computadoras.
Si quieren discutir, no discutan con ustedes, no discutan conmigo. Hagan referencia a este hombre, 3 premios Nobel, y digan, bueno, pues usted está equivocado, todos aquellos que son genios en el mundo. Miren, ¿qué es lo que sucede con la falta del ácido fólico? ¿Qué es lo que sucede cuando se oxida el DNA con cualquiera de estos componentes? ¿Les gustaría tener a ustedes hijos de esta categoría? ¿Les gustaría tener esto de atrofia espinal? O lo que pone en la mayoría de los libros, solamente espina bífida. Pero ahí tenemos, este niño, miren, empezó con espina bífida que le da origen al cerebro y a la columna, a la médula. Pero miren cómo tienen que vivir. Miren esas atrofias musculares de estos pobres chicos. Igual tienen problemas de tipo mental. Luego tenemos esta otra enfermedad. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Niños que nacen envejecidos. Entonces, miren el gran cuidado que tienen que tener cuando las mujeres se embarazan. Miren, no les gustaría tener alteraciones en los ojos. Tiene su nombre, ya lo tienen aquí. Tienen aquí diferentes clases de alteraciones de la córnea. Entonces, miren, no les va a gustar tener este tipo de cosas. Por ejemplo, van a encontrar a niños que cuando ríen o cuando hablan, se expresan con ese sonidito muy típico del ronroneo de gato. En francés, cri du chat. Entonces, pero en español, el maullido de gato. Luego tenemos otros problemas. Ehlers-Danlos. Existen como 11 clases diferentes. Les dije que teníamos temas de diferente intensidad de trabajo de la reductasa del ácido fólico. Y miren los resultados. Pieles muy extensibles, miren, que muchas veces estos han sido utilizados en los circos para demostrar este tipo de problemas. Otros, alteraciones que tienen el intestino lleno de pólipos. Entonces, gente que se queja de sintomatología gastrointestinal y a veces no se descubre, pero con inteligencia van a encontrar ustedes de que las madres no habían consumido el ácido fólico. Y si se han intoxicado con algunos tóxicos del medio ambiente también, o que han consumido drogas raras, entonces van a tener también este otro tipo de familias inclusive que tienen esas atrofias de mandíbula, ese tipo de ojos saltones.